Hola, en este video revisaremos la meta 2.2, Principios de la educación inclusiva dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de esta meta es reconocer los principios de la educación inclusiva dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograrlo, revisaremos algunos elementos fundamentales de la educación inclusiva a partir de la lectura de Ramírez Íñiguez, así como las actividades que realizarás de manera virtual y presencial. Para comenzar, es importante comprender que la inclusión educativa no puede separarse completamente de la inclusión social. Ramírez Íñiguez analiza la relación entre inclusión social y educación a partir de experiencias desarrolladas en contextos de marginación en 4 países de América Latina. La autora plantea que la educación puede contribuir a la inclusión social porque permite desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para participar en la sociedad. Desde esta perspectiva, la educación no solamente implica acceder a la escuela, también se relaciona con las posibilidades de las personas para desarrollarse, participar en su entorno y ejercer plenamente su ciudadanía. Para comprender la inclusión, también es necesario reconocer su relación con la exclusión. La autora explica que la exclusión puede implicar la expulsión o restricción de las personas para acceder a bienes fundamentales, entre ellos la educación. Además, la exclusión no debe entenderse solamente como falta de recursos, también puede relacionarse con la imposibilidad de participar activamente en la sociedad y de intervenir en las decisiones que se establecen dentro de ella. Por eso, analizar las situaciones que mantienen a las personas en procesos de exclusión permite identificar las acciones necesarias para revertirlas. Uno de los principios básicos que aparecen en el análisis de Ramírez Íñiguez es la diversidad del alumnado. Todas las personas son diversas, tanto culturalmente como en sus aprendizajes. Por ello, la atención educativa no debe concentrarse únicamente en quienes son considerados diferentes a la mayoría. Desde una perspectiva inclusiva, las diferencias se asumen como una constante. Esto significa que la diversidad no debe ser vista como una excepción que la escuela debe resolver solamente cuando aparece. Debe formar parte de la manera en que se piensa y organiza la educación. A partir de este principio, la atención a la diversidad adquiere un papel fundamental. La inclusión no consiste únicamente en compensar un déficit detectado en determinados grupos mediante acciones remediales. La pregunta debe dirigirse también hacia aquello que está limitando el logro de los aprendizajes y hacia los aspectos de las estrategias educativas que necesitan modificarse. Por eso, la atención a la diversidad implica reconocer que las diferencias forman parte de la realidad educativa y que las estrategias deben responder a esta diversidad. Otro elemento fundamental es el currículo. Ramírez Íñiguez señala que el currículo debe incluir aprendizajes que permitan al alumnado conducir sus vidas y prepararse como ciudadanos. Para ello, es importante que todos puedan identificarse en los contenidos que se proponen y apropiarse de ellos mediante el trabajo cooperativo y la participación. Por esta razón, una organización curricular inclusiva no consiste solamente en adaptar contenidos para quienes presentan dificultades para apropiarse de ellos. Se concibe como un proyecto flexible en el que cualquier estudiante pueda sentirse reflejado y apoyado en algún momento de su proceso educativo. La inclusión también requiere revisar la manera en que se organiza la escuela. Desde una perspectiva inclusiva, se descarta una organización escolar y curricular basada en grupos separados y se favorece la interacción entre todos. También se plantea la importancia del apoyo constante durante las actividades educativas, de la flexibilidad en la agrupación del alumnado y del uso de los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades que pueda presentar cualquier estudiante en determinado momento. Por lo tanto, la organización escolar también puede favorecer o limitar la participación. Otro elemento fundamental es la formación y desempeño del profesorado. La inclusión requiere docentes capaces de comprender las situaciones educativas desde el contexto en el que desarrollan su trabajo. En las experiencias analizadas por Ramírez Íñiguez se identifican procesos de sensibilización y formación docente relacionados con las problemáticas de los contextos en los que se desarrollaban los proyectos. Además, la continuidad de los logros se relacionó, entre otros aspectos, con planes de formación docente a largo plazo y actualización permanente. Por ello, la formación del profesorado no debe entenderse como un momento aislado, sino como un proceso que puede mantenerse y actualizarse. Por ello, la formación del profesorado no debe entenderse como un momento aislado,
sino como un proceso que puede mantenerse y actualizarse. Por ello, la formación y desempeño del profesorado deben comprenderse dentro de una visión que considere las relaciones entre los factores escolares y los factores del entorno. La participación de las familias, las autoridades locales y otros organismos sociales también puede formar parte de las condiciones que favorecen una educación inclusiva. Otro principio fundamental es la participación y reconocimiento del alumnado. Si todas las personas son diversas, la educación inclusiva debe promover la participación y el reconocimiento de todos. Esto implica evitar cualquier forma de discriminación dentro de las prácticas educativas. También significa generar condiciones para que el alumnado pueda participar en los procesos educativos y sentirse reconocido dentro de ellos. Por ello, la formación y desempeño del profesorado deben comprenderse dentro de una visión que considere las relaciones entre los factores escolares y los factores del entorno. Las propuestas se fueron concretando a partir de las aportaciones de diferentes grupos que compartían un propósito común. La participación favoreció también un sentimiento de pertenencia porque los diferentes actores podían apropiarse de los proyectos e interpretar las acciones realizadas. Esto muestra que la inclusión puede construirse mediante la participación de diferentes integrantes de la comunidad. Hablar de inclusión también implica considerar la igualdad de oportunidades. La educación inclusiva busca generar condiciones para que las diferencias sociales, culturales y de aprendizaje no se conviertan en razones para limitar la participación o el desarrollo educativo. Por ello, no se trata necesariamente de ofrecer exactamente lo mismo a todas las personas. Se trata de reconocer la diversidad y generar las condiciones educativas necesarias para que todos puedan desarrollar sus competencias y participar. Otro aspecto importante es conocer y dar seguimiento a los procesos educativos del alumnado. La inclusión requiere identificar qué está limitando el logro de los aprendizajes y revisar qué aspectos de las estrategias educativas necesitan modificarse. Por ello, observar los procesos de aprendizaje y valorar lo que ocurre permite orientar las decisiones educativas y realizar los ajustes necesarios. La inclusión también implica utilizar de manera flexible los recursos disponibles. Ramírez Íñiguez señala la importancia de que los recursos puedan utilizarse de acuerdo con las necesidades que presente cualquier estudiante en determinado momento. Esto se relaciona con una organización flexible y con la posibilidad de apoyar al alumnado durante sus actividades educativas. La inclusión no debe depender únicamente de acciones aisladas. En las experiencias analizadas por la autora, también se identificó la importancia de la sostenibilidad de los logros alcanzados. Entre las estrategias encontradas se mencionan la formación de líderes dentro de las escuelas, las cuales fortalecen la autonomía, los planes de formación docente a largo plazo, la actualización permanente y la construcción de alianzas sólidas. Esto permite comprender que los procesos de inclusión requieren continuidad. La atención a la diversidad requiere un currículo flexible. El currículo y la organización escolar necesitan considerar la diversidad del alumnado. La atención a la diversidad requiere un currículo flexible. El currículo y la organización escolar necesitan considerar la diversidad del alumnado. El profesorado requiere formación y actualización para responder de manera adecuada a su propio contexto educativo. La participación activa de estudiantes, familias, docentes y otros actores de la sociedad fortalece los procesos educativos. Y la continuidad de estas acciones coordinadas permite sostener todos los logros alcanzados. Por eso, podemos entender la educación inclusiva como un proceso en el que diferentes factores escolares y del entorno se relacionan. Una idea central de la lectura es que la inclusión no consiste en adaptar únicamente a quienes no se ajustan a las normas. La inclusión parte de asumir que las diferencias individuales son una constante. Por eso, la pregunta inicial no debe centrarse únicamente en quién presenta una dificultad específica. También debemos preguntarnos qué condiciones, estrategias u organizaciones educativas pueden estar limitando el aprendizaje y la participación. Para elaborar tu actividad de esta meta, deberás prestar especial atención a 3 aspectos señalados en las instrucciones. Atención a la diversidad, formación y compromiso del profesorado y participación y reconocimiento del alumnado. Estos 3 elementos deberán estar presentes en el decálogo que elaborarás a partir de la lectura. Ahora que ya conoces los 3 aspectos que deberás considerar en tu actividad, es importante comprender qué es un decálogo.
Un decálogo es una propuesta organizada en 10 puntos o principios que reúnen las ideas más importantes sobre un determinado tema. En esta actividad, el propósito del decálogo es sintetizar los aspectos más importantes relacionados con los principios de la educación inclusiva. Por lo tanto, no se trata solamente de copiar información de la lectura, deberás analizarla cuidadosamente. Deberás identificar las ideas centrales y convertirlas en 10 principios claros que representen lo más importante que comprendiste. Para elaborar tu decálogo, puedes seguir 5 pasos. Primero, lee y analiza detenidamente. Revisa el artículo de Ramírez Íñiguez e identifica los aspectos clave para construir procesos educativos inclusivos. Tercero, organiza la información, relaciona las ideas que encontraste y determina cuáles formarán parte de tu decálogo. Cuarto, redacta 10 principios. Convierte las ideas seleccionadas en 10 enunciados que sean claros, concretos y comprensibles. Quinto, revisa tu trabajo. Comprueba que los 10 puntos realmente estén relacionados con la lectura y con los principios de la educación inclusiva. Recuerda que tu decálogo debe considerar especialmente los 3 aspectos establecidos para esta actividad: atención a la diversidad, formación y compromiso del profesorado y participación y reconocimiento del alumnado. Estos 3 aspectos no significan que debas dedicar necesariamente una cantidad de puntos determinada a cada uno de ellos. Lo importante es que los 10 principios que construyas recuperen las ideas relevantes y sinteticen la educación inclusiva. Al redactar cada punto, procura expresar una idea principal por principio. Utiliza un lenguaje claro y evita escribir explicaciones demasiado extensas. Puedes formular cada principio como una afirmación que sintetice una idea importante de la lectura de manera muy concreta. Por ejemplo, en lugar de copiar un párrafo completo del artículo, identifica la idea principal y exprésala de manera breve. Recuerda que el objetivo final de la actividad es sintetizar, no reproducir literalmente la lectura. Una forma sencilla de organizar tu trabajo es colocar un título y presentar los 10 principios de manera numerada. Una forma sencilla de organizar tu trabajo es colocar un título y presentar los 10 principios de manera numerada. No se trata únicamente de atender a quienes son considerados diferentes a la mayoría de las personas. Recuerda que el propósito de esta actividad no es solamente elaborar una lista de 10 frases sueltas. El propósito es analizar la lectura, identificar sus ideas centrales y sintetizarlas en 10 principios relacionados con la educación inclusiva. Tu decálogo debe permitir que otra persona pueda reconocer, a partir de esos 10 puntos, los aspectos fundamentales para favorecer la inclusión. Por eso, antes de entregar tu trabajo, pregúntate si tus 10 principios realmente representan las ideas más importantes de la lectura. Por eso, antes de entregar tu trabajo, pregúntate si tus 10 principios realmente representan las ideas más importantes de la lectura. Si la respuesta es afirmativa, entonces estás avanzando en la construcción adecuada de tu decálogo. Una vez terminado y revisado tu decálogo, deberás enviarlo en archivo PDF. También puedes enviar únicamente el enlace si generaste tu trabajo utilizando una herramienta digital en línea. La entrega deberá realizarse en el espacio indicado. También puedes enviar el enlace si trabajaste en línea. La entrega se realizará en el espacio indicado. Después, trabajaremos en pequeños grupos. Cada equipo analizará las experiencias de exclusión identificadas en clase. La finalidad será pasar del análisis de una situación concreta a la construcción de alternativas desde la educación inclusiva. La finalidad será pasar del análisis de una situación concreta a la construcción de alternativas desde la educación inclusiva. En este espacio se compartirán los resultados del análisis realizado por los diferentes pequeños grupos de trabajo. Se trata de comprender que las diferencias forman parte de la realidad educativa y de revisar las condiciones que pueden favorecer o limitar el aprendizaje y la participación. Así podremos comparar las diferentes interpretaciones y propuestas construidas a partir de los principios de la educación inclusiva. Para saber si lograste la meta, considera la siguiente reflexión. Identifiqué los principios de la educación inclusiva. Piensa en lo aprendido durante la lectura, la elaboración del decálogo, el análisis de las experiencias de exclusión y el trabajo realizado. No se trata únicamente de atender a quienes son considerados diferentes a la mayoría de las personas. Se trata de comprender que las diferencias forman parte de la realidad educativa y de revisar las condiciones que pueden favorecer o limitar el aprendizaje y la participación. Por eso, la inclusión requiere considerar diferentes elementos:
la atención a la diversidad, un currículo y una organización escolar flexibles, la formación y desempeño del profesorado, la participación y reconocimiento del alumnado y la colaboración de las familias y otros actores del entorno. Estos elementos se relacionan entre sí y requieren continuidad para favorecer procesos educativos inclusivos. Ahora es tu turno de analizar la lectura, elaborar tu decálogo y participar en las actividades de esta meta. Recuerda entregar tu actividad. Nos vemos en clase. Les saluda su docente Edgar Iván Lechuga Moreno. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión para profundizar en la educación inclusiva de manera colectiva.